Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en un tema que, nos afecta a todos, la gestión del dinero. El material que analizamos propone una serie de directrices muy claras, muy prácticas para las finanzas personales. Desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo invertir o gestionar las deudas, centrándose sobre todo en los errores más comunes que cometemos por falta de formación financiera. Y claro, esto nos plantea una cuestión central que va un poco más allá de los números. La pregunta ¿es la disciplina personal, la aplicación de estas reglas sencillas, la vía más eficaz hacia el bienestar financiero? ¿O por el contrario, este enfoque tan centrado en la responsabilidad individual no acaba por ser una simplificación que nos distrae de los factores económicos estructurales que son, mucho más determinantes? Mi postura es clara. Yo voy a defender que el dominio de estos hábitos individuales es la base, el cimiento indispensable y la herramienta más poderosa que cualquiera de nosotros tiene para construir su seguridad financiera. Y yo, en cambio, argumentaré que aunque estas reglas están llenas de buenas intenciones, son insuficientes. Pueden incluso crear una peligrosa sensación de control, enmascarando los desafíos sistémicos que de verdad definen la realidad financiera de la mayoría. A ver, empecemos por lo más básico. El análisis que tenemos delante es bastante revelador. Muchos problemas financieros no nacen de la escasez pura y dura, sino de la falta de atención, de la falta de conocimiento sobre a dónde va nuestro dinero. Por lo tanto, la solución más directa está en la acción individual y consciente. Las herramientas que se proponen son potentes precisamente por su simplicidad. La regla 50-30-20, por ejemplo, no es solo una sugerencia, es un mapa de navegación, algo que, según datos de la CNMV que aparecen en el material, el 65% de las personas no tienen. O sea, navegan a ciegas. Y luego están los famosos gastos hormiga. Un café diario de 2 euros nos parece nada, pero es que son 720 euros al año. Controlar eso no es una tontería, es recuperar un capital que puede ser la semilla de un fondo de emergencia o la primera inversión. Pero para mí el dato más demoledor es el del interés compuesto. Empezar a invertir a los 25 años en lugar de a los 35 puede suponer, una diferencia de 200.000 euros en la jubilación. Ese potencial no se libera esperando un cambio macroeconómico, se libera con la decisión personal, disciplinada, de empezar hoy. Es empoderamiento puro a través de la acción directa. Entiendo perfectamente el atractivo de ese mensaje. Es un discurso que empodera, que te dice tú tienes el control, y en un mundo económico que a menudo nos parece un caos, pues esa sensación es muy reconfortante. El problema, creo yo, es que corremos el riesgo de estar diagnosticando mal la enfermedad. El propio material nos da una pista clave. El 40% de los adultos no podría cubrir un gasto imprevisto de 400 euros. ¿De verdad podemos atribuir esa situación a que 4 de cada 10 personas no se resisten a una compra impulsiva o se toman demasiados cafés? A mí me parece que ese dato grita otra cosa: precariedad de ingresos y una falta de colchones de seguridad que va mucho más allá de la disciplina de cada uno. La regla 50-30-20, suena muy bien en una hoja de cálculo, pero se estrella contra la realidad del mercado inmobiliario en cualquier gran ciudad. El alquiler, que es una necesidad, puede devorar fácilmente más del 50% de un salario medio. La regla da por hecho un nivel de ingresos y una estabilidad que simplemente no es universal. Y esto me lleva al punto más importante. Centrar toda nuestra energía mental en optimizar gastos de 10 o 15 euros al mes puede distraernos de las decisiones que de verdad transforman una vida financiera. Saber negociar tu salario, formarte para acceder a un empleo mejor o entender a fondo una hipoteca, donde una diferencia del 0,5% en el tipo de interés te puede costar miles y miles de euros. De acuerdo. Tocas un punto clave, que es la viabilidad de estas reglas. Pero creo que ves la regla 50-30-20 de una forma demasiado rígida. No la veo como una camisa de fuerza, sino como un punto de partida. Un primer diagnóstico. ¿Pero un diagnóstico de qué exactamente? Un diagnóstico de tu propia realidad financiera. Su valor principal es que te obliga, por primera vez para muchos, a sentarte y analizar a dónde va cada euro. Te fuerza a pasar de la ceguera a la conciencia. Es el primer paso y es indispensable. Sin ese mapa inicial, por imperfecto que sea, cualquier plan financiero está destinado a fracasar. Ya, pero
Un mapa de un territorio que ya no existe no solo es inútil, es que puede ser peligroso. Si le das este mapa a alguien cuyos ingresos apenas cubren lo básico, lo único que consigues es generar frustración. Le estamos diciendo a alguien que ya hace malabares para llegar a fin de mes que debería estar ahorrando un 20% de su sueldo, cuando la realidad es que su 50% de necesidades es en realidad un 85%. Pero es que el siguiente paso, una vez tienes el mapa, es adaptarlo. Si tu alquiler es el 60%, pues quizás tu presupuesto deba ser un 60-20-20 o un 70-15-15, sacrificando otras áreas. Lo crucial es el acto de tomar control, de categorizar y analizar. Es el cambio de mentalidad. No acabo de ver ese argumento, porque puede crear una narrativa de fracaso personal. La persona intenta aplicar la regla, ve que es imposible y concluye «soy un desastre con el dinero», cuando el problema no es su disciplina, sino que su sueldo es insuficiente para el coste de vida de su ciudad. El problema no es la falta de presupuesto, sino la falta de ingresos para que un presupuesto sea algo más que el triste registro de una precariedad. Ahí es donde no estoy de acuerdo, porque planteas que son cosas excluyentes. El material no niega que existan problemas de ingresos, pero se enfoca en la esfera de control del individuo. El plan de acción que propone es deliberadamente sencillo. Revisa tus extractos bancarios, cancela esas suscripciones que no usas. ¿Y de verdad creemos que cancelar una suscripción de 12 euros va a cambiar la situación de alguien que no puede afrontar una avería de 400? No la va a cambiar de la noche a la mañana, pero es que ese no es el objetivo. El objetivo es construir el músculo de la disciplina financiera. Es como ir al gimnasio. No empiezas levantando 100 kilos, empiezas con la mancuerna pequeña. Al lograr esas pequeñas victorias, como recortar gastos innecesarios, generas la confianza y el hábito que luego te permitirán abordar metas más grandes. Entiendo la psicología del momentum, de las pequeñas victorias, de verdad que sí. Pero hay un coste de oportunidad que me parece que estamos ignorando. Nuestro tiempo, y sobre todo nuestra energía mental, son recursos finitos. El tiempo que dedicas a cazar esas suscripciones de 12 euros es tiempo que no dedicas a investigar cómo se negocia una subida de sueldo del 10%, que tendría un impacto cientos de veces mayor. Pero, ¿por qué lo ves como una cosa o la otra? No es una lección. Se hacen las dos cosas. De hecho, sostengo que lo primero te capacita para lo segundo. El control de los microgastos libera el capital inicial, por mínimo que sea, para empezar a invertir y, sobre todo, crea el hábito y el excedente mental para poder pensar a largo plazo. Yo lo veo justo al revés. El estrés de tener que controlar cada céntimo te agota mentalmente y te impide tener la perspectiva para centrarte en las grandes palancas. Fíjate en lo que dice el material sobre la inversión. Advierte que el 76% de los inversores minoristas pierde dinero en productos complejos. La solución que se da es no inviertas en lo que no entiendes. Es un consejo prudente, por supuesto, pero también es una solución pasiva, casi paternalista. Es un consejo de pura sensatez. Te está protegiendo de cometer un error catastrófico. Claro, pero un enfoque más profundo no sería solo decir no toques eso, sino fomentar una educación que te permita entender esas grandes palancas, que te permita entender qué es un CFD, cómo funciona una hipoteca de tipo mixto o qué implicaciones fiscales tiene un fondo de inversión. El foco en lo micro, en el café y la suscripción, puede distraernos de la necesidad de adquirir competencias para lo macro, que es donde se juega el partido de verdad. Pero es que para jugar en la liga de lo macro, primero tienes que haber aprendido a jugar en la de lo micro. Hablemos de la deuda, que es un punto central del material. El análisis que hace sobre las tarjetas de crédito es fundamental. Pagar solo el mínimo es una trampa financiera que convierte una deuda de 3.000 euros en un lastre de 15 años, donde acabas pagando más del doble solo en intereses. Es una locura. En eso estamos completamente de acuerdo. Es una trampa. Bien. Y la solución que propone, el método avalancha, que consiste en ordenar las deudas por tipo de interés y atacar primero la más cara, es una estrategia matemáticamente óptima. Es proactiva, es lógica y le devuelve el control al individuo. Es la demostración empírica de que con un plan y con esa disciplina que hemos ido construyendo con los pequeños hábitos, se puede salir de agujeros muy profundos. Es empoderamiento en su forma más pura. Espera. El método avalancha es matemáticamente perfecto, no te lo discuto. La lógica es impecable. Mi duda va un paso más allá. Es anterior a todo eso.
La pregunta no es cómo se paga la deuda, sino por qué existe esa deuda de 3.000 euros en primer lugar. Pues existirá por una mala planificación, por compras impulsivas, por vivir por encima de las posibilidades de uno. Siempre. ¿De verdad crees que esa es siempre la causa? El propio material nos da la respuesta. Nos dice que el 40% de la población no puede afrontar un gasto de 400 euros. Esa deuda de 3.000 euros en la tarjeta de crédito, muchísimas veces, no es para comprar un bolso de lujo, es para pagar la reparación del coche que necesitas para ir a trabajar o una visita urgente al dentista que no te cubre el seguro. La deuda no siempre es un fallo de planificación, a menudo es un síntoma. Un síntoma de no tener un fondo de emergencia, que es precisamente uno de los pilares que el material te anima a construir. Es un síntoma de no tener ese fondo, y la falta de ese fondo es a su vez un síntoma de la insuficiencia de ingresos o de la precariedad laboral. Al centrarnos tanto en el método para pagar la deuda, atacamos el síntoma, con un plan muy bien estructurado, sí, pero estamos ignorando la enfermedad de fondo, la falta de una red de seguridad económica que para muchísima gente es imposible de construir con las reglas que se proponen. Entiendo perfectamente tu punto, pero me parece que subestimas el poder de la acción individual para romper precisamente ese ciclo. El material propone crear el fondo de emergencia como una prioridad absoluta, incluso si solo puedes empezar apartando 50 euros al mes. La filosofía que subyace es que esperar a que las condiciones sistémicas sean perfectas es una excusa para la inacción. Se trata de controlar lo que puedes controlar, tus gastos, tus deudas, tus pequeñas inversiones. Haciendo eso, te colocas en una posición mucho más fuerte para lidiar con los problemas estructurales que no dependen de ti. Sin esa base de disciplina y conocimiento personal, cualquier mejora salarial o cambio sistémico podría igualmente ser malgastado. Pero esa es justo la narrativa que me preocupa. Porque sugiere que si alguien no logra construir ese fondo es por su falta de disciplina, no porque su salario apenas cubre los gastos básicos. Desplaza la responsabilidad de un sistema que genera precariedad hacia el individuo que la sufre. Por supuesto que no defiendo la inacción, sería absurdo, pero creo que una educación financiera completa, de verdad, debe incluir las dos caras de la moneda. Herramientas para la gestión personal, sí, pero también conocimiento para entender el contexto económico, las políticas salariales, la fiscalidad, tus derechos laborales. Limitarse a lo primero es darte herramientas para sobrevivir dentro del sistema, pero no para prosperar o, llegado el caso, para cambiarlo. Al final, y creo que esta es la clave de mi posición, la salud financiera se construye desde los cimientos. Y esos cimientos son las decisiones diarias, los hábitos que podemos controlar directamente. Las herramientas que presenta el material, desde el presupuesto hasta las estrategias para pagar deudas, son la base indispensable para que cualquier persona, da igual su punto de partida, pueda empezar a tomar las riendas de su futuro económico. La capacitación empieza por uno mismo, y negar el poder de estas acciones es, en cierto modo, quitarle a la gente su propia capacidad de actuar. Y yo mantengo que, aunque la responsabilidad personal es un componente innegable, tenemos que ser muy precisos con el diagnóstico. Presentar estas reglas como la solución principal me parece una simplificación que puede ser, peligrosa. Un enfoque que sea de verdad integral debe reconocer que las personas operamos dentro de sistemas económicos muy complejos y a menudo desiguales. La verdadera educación financiera debería capacitar a la gente no solo para gestionar sus recursos, sino también para navegar y desafiar esas estructuras que muchas veces limitan sus oportunidades desde el principio. La conversación de hoy revela una tensión que es fundamental, la que existe entre la capacidad de acción individual y las restricciones del sistema. Creo que ambos enfoques ofrecen perspectivas valiosas y necesarias. Quizá la verdadera maestría financiera no consiste en elegir un enfoque sobre el otro, sino en aprender a operar con eficacia en los dos niveles, optimizando nuestros hábitos personales sin descanso, pero al mismo tiempo comprendiendo y adaptándonos al entorno económico general. Cómo lograr ese equilibrio es, sin duda, una conversación que merece mucha más exploración.